Resulta fascinante pensar que una baraja de cartas del siglo XV, que fue diseñada originalmente para juegos de salón en Europa, pueda contener un mapa matemáticamente preciso de la psicología humana moderna. Sí, es algo que rompe un poco los esquemas tradicionales. Totalmente. Porque generalmente, cuando intentamos adentrarnos en el mundo del desarrollo de la mente y la evolución del yo, esperamos encontrar manuales psiquiátricos densos, ¿no? Claro, terminología clínica inescrutable, gráficos, líneas sólidas. Exacto. Esperamos algo muy cuadrado. Y sin embargo, la exploración profunda que nos ocupa hoy cruza una línea que a muchos académicos tradicionales los haría levantar una ceja. Y con justa razón, porque estamos analizando un documento que detalla el proceso de individuación propuesto por el legendario psiquiatra Carl Jung. Ajá. Pero utiliza como estructura narrativa los 22 arcanos mayores del tarot. Es la definición absoluta de aguas cartográficas turbias. Porque mapear la evolución de la conciencia no es algo que, se pueda hacer con una simple gráfica lineal. No, para nada. La psique no funciona así. Y sé que al mencionar tarot y psiquiatría en la misma oración, cualquier persona con una mentalidad puramente científica podría sentir un profundo escepticismo. Es una reacción supernatural. Yo mismo me pregunté, al revisar nuestras fuentes, si los psicólogos clínicos no pondrían el grito en el cielo ante esto. Bueno, vamos a desempacar esto. Adelante. La misión de nuestro análisis de hoy no es validar la adivinación y el esoterismo superficial, sino extraer las pepitas de oro de este cruce inusual. Exactamente, porque el documento aborda estas cartas puramente como arquetipos psicológicos. Nos presentan la idea central de Jung, que es que la evolución del ser consiste en descubrir una singularidad propia para alcanzar la totalidad. Sí, no se trata de convertirse en otra persona. Se trata, digamos, de llegar a ser la versión más integrada de uno mismo. Y la pieza clave del rompecabezas aquí es que hay una carta, el loco, que se separa del resto. No es una etapa, sino que es el viajero eterno. Lo fascinante aquí es que la arquitectura narrativa que surge al hacer esa separación es increíble. A ver, cuéntame más de eso. Pues mira, el escepticismo clínico es comprensible, pero Jung mismo entendía que la psique humana no se comunica en hojas de cálculo, se comunica en símbolos. Ajá. Entonces, si tomamos al loco y lo entendemos como la conciencia pura, el lienzo en blanco que experimenta el viaje, nos quedan exactamente 21 cartas. 21 etapas. Exacto. Y el documento explica cómo estas 21 etapas se dividen de forma matemática e inquebrantable en 3 grupos de 7. Los famosos septenarios. Así es. 3 septenarios que marcan la evolución humana. Y lo interesante es que no se trata de un simple capricho de los números, sino de un mapa de causalidad real. 100%. Cada septenario representa un ecosistema psicológico completamente diferente. El viaje va desde la construcción de una identidad básica para sobrevivir, pasando por una crisis existencial profunda, hasta llegar a una integración espiritual. Sí, es un desarrollo secuencial. Así que, para que ese viajero eterno, ese loco que inicia con todo su potencial en bruto, pueda siquiera existir en el mundo, primero necesita un vehículo. Un anclaje en la realidad. Exacto. Y así entramos de lleno al primer septenario. Que abarca de la carta número 1 a la número 7. Ajá. Su función es casi exclusivamente adaptativa, se enfoca en la formación de la personalidad y en la construcción de lo que llamamos el ego en el mundo exterior. Y Jung denomina esta fase específica el reino de los dioses. Así es. Y tengo que admitir que, al leer que Jung lo llama el reino de los dioses, me generó mucha confusión al principio. Por el término divino. Claro, porque si apenas estamos hablando de las herramientas básicas de supervivencia y de aprender a encajar en la sociedad, ¿por qué llamarlo divino? Es una buena pregunta. Para hacerlo más digerible, imaginemos que este primer septenario son los primeros 7 niveles de un videojuego de rol. Me gusta esa analogía. El jugador aparece en el mapa sin nada, en cero. Sí, totalmente vulnerable. Y durante esos primeros niveles, se dedican enormes cantidades de energía a aprender las reglas físicas del mundo, interactuar con otros personajes, conseguir monedas y comprarte una armadura. Que sería el equivalente al Lego. Exactamente. Esa armadura es vital para no ser destruido por el entorno. Pero, sigo sin ver la divinidad en simplemente conseguir un trabajo y una identidad social. Bueno, la clave para entender por qué es el reino de los dioses radica en el mecanismo de cómo se experimenta el éxito en esa etapa. A ver. Piensa en esto.
Cuando un individuo joven logra separarse de sus padres, domina su entorno, consigue ese primer trabajo, o forja una identidad que el mundo aplaude, Ajá. en ese momento experimenta una sensación psicológica de omnipotencia. El ego recién formado es arrogante por naturaleza. O sea, se siente invencible. Exacto. Se siente invencible. Y en el tarot esto culmina en la carta número 7, el carro, que representa la victoria pura del ego, el control absoluto sobre el mundo material. Wow, claro. El individuo cree que si sigue las reglas y fortalece su armadura será intocable, como un dios. Tal cual. La sociedad nos da un manual de instrucciones para construir esta fachada perfecta. Y la carta del mago nos da las herramientas iniciales. Sí, y luego el emperador nos enseña las reglas estructurales. Para finalmente subirnos a ese carro creyendo que hemos ganado el juego de la vida. Exacto. Pero ahí es donde la cosa se complica. Y aquí me surge una duda enorme, porque si sabemos que el ego eventualmente se vuelve problemático y asfixiante, ¿por qué no saltarnos este primer septenario? Ah, es una trampa muy común. O sea, ¿por qué no ir directamente a la exploración interior sin construir esa armadura tan rígida? La bypass espiritual. Y la realidad clínica es que no se puede trascender un ego que nunca se construyó. Tiene sentido. El reino de los dioses, aunque pueda parecer superficial, es un requerimiento biológico y psicológico absoluto. Necesitas una estructura base. Sí, se necesita una vasija lo suficientemente fuerte para contener las crisis que inevitablemente vendrán después. Pero la tragedia de esta armadura divina es que, mientras más gruesa se vuelve para protegerte del mundo exterior, menos movilidad te permite. Exactamente. Se vuelve rígida. Y aquí es donde el mecanismo del mapa cambia radicalmente. Esa armadura se convierte en una prisión. El éxito externo del que hablábamos pierde toda su novedad. Claro, el individuo maduro, que hizo todo lo que la sociedad le pidió, se da cuenta de que la armadura no resuelve sus vacíos emocionales. El carro solo avanza por caminos pavimentados. Y exacto. Pero ¿qué pasa cuando la carretera se acaba? Esa presión de confinamiento es lo que fuerza al viajero a abandonar el exterior. Y precipitarse hacia la segunda etapa, el segundo septenario. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, el viaje da un giro de 180 grados. O sea, vamos de la carta número 8 a la 14. Ajá. El movimiento ya no es hacia la sociedad, sino hacia la interiorización profunda. Y el documento subraya que este es el momento en que se produce el contacto inevitable con la sombra. Así es. Jung nombra a esta fase el reino de la conciencia del ego y la realidad terrestre. Si utilizamos otra analogía, podemos ver el primer septenario como el esfuerzo titánico de construir una casa magnífica. Una casa perfecta. Sí, la fachada es impecable, el jardín está podadito, es una casa digna de los dioses. Ajá. Pero el segundo septenario es el descubrimiento de que esa casa tiene un sótano profundo. Y te ves obligado a bajar esas escaleras oscuras con apenas una linternita. Es una imagen muy potente. Es que la sombra, o sea, ese sótano, debe ser el territorio más aterrador de todo el proceso de individuación. Lo es definitivamente, porque desmonta por completo la ilusión del primer septenario. ¿Cómo así? Pues durante la construcción de esa casa perfecta, todo el material psicológico que no encajaba con la identidad idealizada tuvo que ir a alguna parte. Claro, no se esfumó por arte de magia. Exacto. La agresividad reprimida, las inseguridades profundas, los impulsos que la sociedad considera inaceptables, todo eso fue arrojado al sótano y se cerró la puerta con llave. ¡Wow! La sombra está compuesta por todas esas partes de uno mismo que el ego se niega a reconocer. Se barrió todo debajo de la alfombra, pero resulta que la alfombra está en un sótano oscuro. Tal cual. Lo que me intriga es el mecanismo de todo esto. O sea, ¿cómo sabe alguien qué es lo que tiene en su sombra si lleva décadas escondiéndolo? Es complejo. Porque bajar a ese sótano, no suena como algo que uno decida hacer un domingo por la tarde de forma voluntaria, ¿sabes? No, casi nunca es voluntario. Suele ser forzado por una crisis vital. Ajá. Y el mecanismo principal mediante el cual descubrimos nuestra sombra es la proyección. ¿La proyección? Sí. A menudo el contenido de nuestro sótano psicológico se vuelve visible cuando notamos reacciones desproporcionadas hacia otras personas. O sea, lo que nos molesta del otro. Exacto. Por ejemplo, si alguien siente una ira irracional e incontrolable al ver la pereza de un compañero de trabajo,
es muy probable que esté proyectando su propio deseo reprimido de descansar. Ah, claro. Un deseo que fue encerrado en el sótano porque en el primer septenario el ego dictaminó que el éxito requiere trabajar sin descanso. Exactamente. Al odiar al compañero, en realidad se está odiando una parte de uno mismo. Tiene muchísimo sentido. Y por eso el documento menciona cartas como la muerte, que es la número 13. Que asusta a mucha gente. Sí, pero no representa un final físico, ¿verdad? Sino la muerte de ese ego construido en la primera etapa. Es aceptar que la fachada ya no sirve. Pero me atrevería a decir que hay una fricción enorme aquí con cómo funciona el mundo actual. Ah, totalmente. Porque la sociedad aplaude fervientemente a quienes se quedan en los primeros 7 niveles. Premia la producción, el estatus, la armadura impecable. Sí, te premian por no mirar al sótano. Exacto. La sociedad no te da ningún trofeo por bajar a enfrentar traumas reprimidos. Hacer este trabajo de sombra parece casi un acto de rebelión silencioso. Y si conectamos esto con el panorama general, es un acto de rebelión monumental. ¿Sí? Porque la sociedad necesita ciudadanos funcionales, no necesariamente ciudadanos autorrealizados. Qué fuerte. Por eso Jung utiliza el término realidad terrestre para esta fase. Se abandona la fantasía de ser dioses intocables y se acepta la cruda, sucia y dolorosa realidad de la condición humana. Explorar el sótano destruye el personaje que te habías creado. Y por eso, cartas como El ermitaño ilustran esta necesidad de aislamiento y reflexión interna. Te alejas de los aplausos del mundo exterior. Para poder escucharte. Exacto. Sin embargo, aceptar e integrar esta sombra es el único peaje válido para cruzar hacia la siguiente evolución. O sea que quien se niega a bajar al sótano, se estanca. Se estanca en la superficialidad por vida, defendiendo una armadura oxidada. Lo cual nos lleva a la transición más esperanzadora del documento. El tercer septenario. Sí. Si un individuo logra sobrevivir a ese descenso, si tiene el coraje de enfrentar su sombra y perdonar sus propias partes reprimidas, ocurre un cambio de presión. Una liberación. Ya no hay una necesidad desesperada de validación externa, porque la armadura ya no dicta quién es. Ajá. Y tampoco hay terror a la oscuridad interior, porque el sótano ha sido iluminado. Al reconciliar esos opuestos, se desbloquea el nivel final de la evolución humana, que abarca de la carta 15 a la 21. Y aquí la topografía del viaje vuelve a transformarse por completo. Ya no es una conquista del mundo material, ni una batalla agónica en el submundo del inconsciente. Es el reino de la iluminación y la autorrealización. Es el fin del viaje lineal y el alcance de la totalidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una gran pregunta. Porque términos como iluminación o trascendencia espiritual a menudo sufren de un problema de marketing gigante. Sí, suenan a misticismo inalcanzable. Suenan a que el individuo tiene que abandonar todas sus posesiones, mudarse a una montaña remota y ponerse a levitar. Y vivir del aire, claro. Pero si seguimos la lógica estricta de este mapa, la evolución desde lo puramente físico hasta este punto espiritual no parece requerir un escape de la realidad. Sino todo lo contrario. Ajá. Esto plantea una pregunta importante sobre la verdadera naturaleza del proceso de individuación. ¿Qué es exactamente la autorrealización para Jung y cómo se refleja en estas últimas cartas? Pues el mecanismo de la iluminación no es la amputación. Eso es clave. No se trata de deshacerse del ego del primer septenario o de prenderle fuego a la casa que construiste. Claro, no vas a quemar la casa. Al contrario, la iluminación clínica y espiritual es sinónimo de integración profunda. Es tener la capacidad de usar la armadura para ir a trabajar y funcionar en la sociedad, pero sabiendo perfectamente cómo quitártela al llegar a casa. Exacto, entendiendo que tú no eres tu armadura. Es tener un sótano, pero con las luces encendidas y las escaleras limpias, convirtiéndolo en un espacio habitable en lugar de un calabozo de miedos reprimidos. Esa es una síntesis muy precisa. El individuo autorrealizado abraza la totalidad de su ser. Y por eso en este septenario encontramos cartas tan luminosas. Como la estrella o el sol, que suceden justo después de la destrucción de las viejas estructuras. Representan una claridad y una aceptación total. ¡Wow! Cuando se integra la luz de la personalidad pública y la oscuridad de la sombra privada, se alcanza la carta número 21. El mundo. Sí. El mundo. Esta carta simboliza la culminación, la danza armónica de todos los elementos de la psique. O sea, el proceso de individuación ha alcanzado su cenit. Se ha descubierto la singularidad, y con ello, la totalidad. Es un marco conceptual verdaderamente brillante.
Nos permite tomar algo tan abstracto como el desarrollo del alma humana y darle una geografía comprensible. Es un mapa invaluable. Vamos a recapitular un poco el terreno que hemos cubierto para consolidarlo todo. Me parece perfecto. Todo comienza con nuestra conciencia en estado puro, ese loco o viajero eterno que entra al reino de los dioses en el primer septenario. Ajá, las cartas del 1 al 7. Allí construye su ego, aprende a interactuar con la sociedad y forja una armadura de supervivencia que lo hace sentir invencible. Pero eventualmente esa armadura se vuelve insostenible. Exacto, forzándolo a descender al reino de la conciencia del ego y la realidad terrestre, del 8 al 14. En este segundo septenario, realiza el doloroso pero necesario trabajo de enfrentar su sombra en el sótano de su propia mente. Y finalmente, al integrar tanto su ego como su sombra, emerge hacia el tercer septenario, el reino de la iluminación. Donde alcanza la autorrealización y un estado espiritual de completitud con la carta 21. Es la travesía completa del héroe interior. Una travesía que, según el documento, mapea magistralmente nuestra propia condición. Sin duda. Pero hay un último detalle. Una provocación intelectual que el propio material sugiere sutilmente. A ver, cuéntame. Hemos establecido que la carta 21, el mundo, representa la iluminación y el final del proceso de individuación. Sí, la culminación. Pero recordemos cómo definimos al principio a la carta sin número, a el loco. Se le definió como el viajero eterno. Ajá. Si la naturaleza de la conciencia es verdaderamente eterna e infinita, ¿qué sucede al día siguiente de alcanzar la iluminación? Uf. Podría ser que la carta 21 no sea un final definitivo, un estado de perfección estática, sino simplemente el punto de partida para que ese viajero eterno comience un ciclo completamente nuevo. Pero esta vez en un plano de conciencia superior. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este video te haya sido útil y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguna clase. Déjame en los comentarios qué te pareció o qué tema te gustaría ver después. Nos vemos en la próxima clase.